quedando muy poquitas clases, un total de 3. Hoy vamos a desarrollar el tema de derecho y contratos bancarios. El lunes vamos a abordar la temática del derecho de transporte, el contrato de transporte, para terminar el próximo jueves con el contrato de seguro. Bueno, al compás de estas clases, ustedes, como es de costumbre, van a ir teniendo los trabajos prácticos. En el día de hoy vamos a dejar los trabajos prácticos correspondientes a estos temas, al derecho bancario y a los contratos bancarios. Vamos entonces a compartir de modo tal que estamos en condiciones de terminar nuestras clases, nuestras actividades conforme al cronograma el viernes 8 de julio. La semana siguiente a este día habremos de subir las condiciones de regularidad en función de los trabajos que estamos nosotros semanalmente publicando las notas, los resultados, para que ustedes vayan pidiendo sus devoluciones, sus capturas y vayamos viendo. Bien, entonces, Profesor, con respecto a eso, en la devolución del 1 y el 2, ¿también se bien, la tenemos que solicitar? no, yo le voy a mandar. Ocurre que estoy un poquito atrasado respecto al resto del 1 y del 2 porque han sido prácticos para el desarrollo. Entonces Claro, voy por eso. corrigiendo y eso les voy a mandar primero los resultados publicados y a cada uno que me lo vaya pidiendo le voy a hacer la captura. Todavía no tengo lo de todos, por eso no lo he publicado. Ah, perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, ustedes estarán viendo en pantalla el derecho bancario. Nosotros decimos que comercial 1, para algunos derecho privado 2, es una materia compleja porque tiene varios componentes del derecho comercial. Fíjense ustedes que al principio hemos hablado del código, de la contabilidad, del registro, después hemos hablado de los contratos, hemos hablado de contratos paritarios por doquier, hemos hablado de contratos de consumo, hemos hablado de títulos de crédito, títulos valores, hemos dado 6 entregas de títulos valores y llegó el turno de un derecho especial que tiene su autonomía, pero que nosotros lo estudiamos en 2 unidades de nuestro programa. Uno es lo atinente al derecho bancario y el otro a sus contratos bancarios. Cuando ahora veamos los contratos, vamos a ver que esos contratos forman o integran la categoría de los contratos por adhesión, los contratos por formulario, donde una de las partes no ha intervenido en la redacción de estos contratos. Entonces, tenemos que desenfocar un poco la mirada del derecho comercial para enfocarnos en el derecho del banco, en el derecho donde una de las partes va a ser una entidad financiera o un banco. Y aquí les presento la organización de nuestras 2 entregas asincrónicas que forman parte ahora de nuestra reunión en vivo sincrónica que tenemos. El derecho bancario, nosotros en las unidades lo estructuramos como generalidades, es decir, vamos a hablar del derecho bancario en sí mismo y por otro lado vamos a hablar de los contratos bancarios. Tenemos viento a favor en las 2 partes, porque analizar una disciplina del derecho para ustedes no es novedosa. Nosotros cuando hemos hablado del derecho comercial hemos analizado los términos derecho por un lado, comercial por el otro. También aquí haremos lo mismo. Derecho, ustedes saben que es un conjunto de normas y principios que estudia alguna parte de la actividad humana. Y aquí veremos que estudia la regulación de los bancos. Y cuando veamos los contratos bancarios, nos vamos a encontrar con la misma definición
de los contratos en general, como cuando hablábamos de que era aquel acto jurídico, ¿no es cierto?, en virtud del cual dos o más partes, recordarán ustedes, expresaban su consentimiento para ponerse de acuerdo en adquirir, modificar, transmitir derechos, extinguirlos de contenido patrimonial. Aquí es exactamente igual, solo que una de las partes del contrato bancario siempre es un banco, siempre es una entidad financiera. Y por lo general, todos los contratos bancarios son por adhesión. El cliente, que es la otra parte del contrato, no contribuye a redactarlo, a negociarlo. Cuando hablamos de las generalidades, y ustedes aquí lo tienen al cuadro, vamos a arrancar con esto, el derecho bancario, las generalidades. ¿Qué tenemos que estudiar cuando hablemos de generalidades? ¿Por dónde va a ir nuestro camino? ¿Por dónde tiene que ir su estudio? ¿Qué se puede preguntar en un examen? Cuando hablamos de derecho bancario y tenemos que preparar un tema, tenemos que brindar un concepto. Es lo primero que habremos de dar. Es decir, bueno, se me lo está yendo, esto, tenemos que esbozar una definición de lo que llamamos derecho bancario. Y después tenemos que hablar de una serie de pautas que ahora mismo vamos a aludir. Cuando decimos concepto, ¿a qué llamamos derecho bancario? El derecho bancario es el conjunto de normas y principios que regulan la actividad bancaria, la actividad financiera. Así de sencillo. Derecho comercial era conjunto de normas y principios que regulaban la actividad económica. Bueno, ahora nosotros diremos conjunto de normas y principios que regulan la actividad financiera, la actividad bancaria de un país. Esa es la definición. Ese es el concepto. Así, cerradito. Pero inmediatamente el cuadro nos dice derecho público y derecho privado, puentes. Si ustedes recuerdan, en la parte general, cuando hemos estudiado el derecho comercial, nosotros habíamos dicho que era una rama del derecho privado, pero que la línea con el derecho público es cada vez más borrosa, más difusa, porque el Estado se entrometía en las relaciones y en la actividad económica. Le interesaba al Estado participar para percibir sus impuestos, por el rol empresario del Estado, pero decíamos que era derecho privado. Aquí en el derecho bancario no decimos lo mismo. Decimos que tiene un sentido bifronte, porque es derecho público y derecho privado a la vez. Es una disciplina del derecho bancario que pisa en las dos partes del derecho, en las dos ramas. ¿Cuándo es derecho público y cuándo es derecho privado? El derecho bancario es derecho público cuando regula las relaciones del Estado con los distintos bancos. Esa es la actividad bancaria pública. El Estado tiene una relación con el sistema financiero, con los bancos, a través del Banco Central de la República Argentina, que representa al Estado, que es la institución autónoma, autárquica, que va a regular la actividad bancaria. Entonces, ¿cuándo el derecho bancario es derecho público? Cuando relaciona el Estado con los bancos, con los distintos bancos que ustedes ven en la cartera, públicos, privados, hipotecarios, comerciales, no importa, crediticios, cooperativos, relación del Estado con los bancos. Y es derecho privado cuando enfoca la relación entre cada uno de los bancos y los clientes. Esto es derecho privado. Cuando usted va a un banco a sacar plata de un cajero, a hacer una operación, a guardar dinero, a hacer un plazo fijo, a hacer una transferencia, a suscribir y pedir que le paguen un cheque, está relacionándose usted parte privada, cliente, con el banco.
No importa que el banco sea el Banco Nación, no importa que sea del Estado, pero estas relaciones de derecho privado, derecho público y derecho privado. Relación, derecho privado entre el banco y los clientes. ¿Y cuáles son las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho bancario son las mismas fuentes que nosotros hemos estudiado en el Código para el Derecho Comercial. Son las mismas fuentes, nada más que las tenemos que adaptar. Fuentes del derecho comercial, acuérdense, la Constitución, acuérdense la ley, los tratados sobre los derechos humanos, pero a esas fuentes del derecho, y acuérdense que hay veces que constituyen fuente los usos y costumbres, pero a esas fuentes del derecho le tenemos que agregar dos muy importantes que hasta hoy no lo habíamos visto. ¿Cuáles fuentes vamos a agregar? Los reglamentos y las circulares. Ambos reglamentos y circulares los emite el Banco Central de la República Argentina. ¿Y qué son los reglamentos? Los reglamentos constituyen un acto emanado por el Banco Central que tiene obligatoriedad y regula la relación con los bancos, regula la relación del Estado con los bancos. El reglamento es de contenido general, obligatorio. Cuando el Banco Central dicta un reglamento, lo dicta para los bancos, regulando el encaje, que ya vamos a ver qué es, fijando garantía para los depósitos, regulando sistemas de atención al público. El reglamento tiene obligatoriedad del Banco Central para todos los bancos. Por eso decimos que el reglamento es el medio a través del cual se expresa el derecho público. Pero la circular también es emitida, es una norma emitida por el Banco Central, igual que el reglamento, solo que tiene contenido particular porque su validez obliga al Banco Central para con el cliente y viceversa. La circular es aquella que tenemos que observar los clientes de los bancos. Por ejemplo, cuántos endosos se me va a permitir, cómo debo hacer los endosos, cómo va a ser el horario de atención en los bancos, cuánto debo depositar, cuánto es el límite de extracción. Reglamento es una norma de contenido general obligatoria para los bancos. Circular es una norma de contenido particular obligatoria para los clientes en su relación con el banco. ¿Han comprendido las fuentes? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, cualquier cosa, volvemos. Yo les voy a dejar en la plataforma un apuntecito que año a año lo tenemos, son unas cuantas hojitas que alguna vez yo le preparé con un libro de derecho bancario del doctor Villegas, y que les puede ser útil porque son como clases escritas, es un apunte para que ustedes lo tengan. Y fíjense en el cuadro, dice partes, partes. Las partes en el derecho bancario son los sujetos, los que después van a tener intereses en los contratos. Bueno, aquí como sujetos tenemos el banco y el cliente. Estos son las partes en un contrato, pero cuidado porque el Estado también interviene. Entonces diríamos, no parte del contrato, diríamos sujetos del derecho, tenemos el Estado, tenemos los bancos y tenemos los clientes. Después los clientes con los bancos van a suscribir un contrato bancario. Y llegamos a la parte de los bancos. ¿Qué son los bancos? Quiero ver si... Aquí, fíjense ustedes, está desarrollado lo que yo no les he pasado. Concepto del derecho bancario, conjunto de normas,
que regulan la actividad bancaria y financiera en general, relaciones referidas a relaciones con los estados, las relaciones que afectan el derecho bancario, que es lo que hablábamos. Hablamos de normas que regulan relación banco y el Estado, apertura, funcionamiento, liquidación de entidades financieras. Segundo, relación entre los propios bancos, operaciones de clearing entre entidades, informaciones entre los bancos. Y luego la tercera clase de relación entre bancos y particulares, contratos bancarios, operaciones bancarias. Esto es lo que veníamos viendo. Relación entre banco y el Estado, relación entre bancos y particulares. Ahora vamos al concepto de los bancos que les estaba por dar recién. ¿Qué son los bancos o entidades financieras? Son empresas. Son empresas, por eso lo estudiamos en el derecho comercial o de la empresa. ¿Y a qué se dedican las empresas? Se dedican habitualmente a ser intermediarias de los recursos financieros. ¿Y qué quiere decir intermediar entre los recursos financieros? Quiere decir que recibo créditos o dinero del público en forma de depósito y lo transfiero al público en forma de préstamos o créditos. Y mi rentabilidad bancaria, la rentabilidad del banco, es la diferencia entre el interés que tomo y el interés que presto. Entonces, yo estoy para prestar un servicio como banco. Y el banco, por supuesto, desde ya les adelanto, siempre es una persona jurídica. Nunca el banco puede ser una persona humana. Y no cualquier persona jurídica es un banco. Solamente veremos, puede ser una sociedad anónima o una cooperativa, no otra. Nunca va a encontrar usted una sociedad de responsabilidad limitada que se llama. Entonces, son empresas que toman recursos y que dan recursos. Tomar recursos significa recibir depósitos, plazos fijos, y a esa persona que le entrega recursos al banco hay que pagarle un interés. Pero ese interés es sensiblemente menor a aquella persona que necesita el crédito, a aquella persona que me está pidiendo el dinero. Y en esa intermediación hay una diferencia. Y esa es la diferencia, ¿no es cierto? Que evidentemente gana el banco, la rentabilidad. Si usted hoy quiere hacer un depósito de plazo fijo, y es muy probable que obtenga un interés generoso de un 30% anual en un dinero a 30 días. Pero si usted necesita dinero, le puedo asegurar que el banco no le va a cobrar 30%, le va a cobrar mucho más, porque esa es la rentabilidad. Hay distintas clases de bancos, ¿no es cierto? Nosotros aquí en esta parte teníamos concepto y clases, decíamos, de banco. Y tenemos muchas clases de banco de acuerdo al segmento que se dedica el banco. Por ejemplo, el banco hipotecario, que ustedes lo tienen en Santiago del Estero, en la esquina de la Belgrano y Sarmiento, porque ya deja de ser Avellaneda, es Sarmiento, tiene un segmento importante que es otorgar crédito para vivienda. Por eso se llama hipotecario, porque la garantía que va a tomarte el banco es sobre el mismo inmueble que vos vas a comprar con ese crédito que te van a dar. Entonces, hipoteca tu vivienda. Después hay bancos comerciales distintos en la plaza que se dedican a prestarte dinero o bancos de ahorro. Hay bancos públicos o privados. Por ejemplo, el Banco de la Nación Argentina es banco público. El banco hipotecario hasta no hace mucho tiempo era todo del Estado, ahora es capital mixto. Bancos privados son la mayoría, salvo el Banco Nación. Hay bancos agrícolas, hay bancos cooperativos. Usted en la misma calle Avellaneda, antes de llegar a la Belgrano, tiene el Banco Credicop, que es un banco cooperativo. Entonces, tenemos diversas clases de bancos de acuerdo a cómo lo clasifiquemos, públicos, privados,
de crédito, comerciales, hipotecarios, agrícolas, ganaderos, cuando aquí en Santiago no tenemos, pese a la actividad agrícola ganadera, un banco especialmente dedicado a ello, pero sí en Santa Fe, por ejemplo. Las funciones del Banco Central, vamos a ver si más adelante están desarrolladas. ¿Qué es el Banco Central? Primeramente, por favor no confundirme el Banco Central con la noción de los bancos. Lo único que tienen en común es el nombre de banco. Los bancos que nosotros vimos son empresas intermediadoras de crédito, pero el Banco Central no es eso. El Banco Central es el organismo público, estatal, porque es del Estado, nacional, que regula la actividad financiera en el país. El Banco Central es la entidad madre, se le dice, organismo del Estado nacional que regula la actividad financiera del país. Ese es el Banco Central. Muy bien. Tiene su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Banco Central tiene una creación constitucional. Es de la Constitución. Surge de la Constitución. Tiene un directorio nombrado por el presidente de la Nación con acuerdo del Senado. Tiene autonomía de funciones. Y tiene funciones muy vastas, muy completas. No tiene las funciones de los otros bancos comunes. Tiene las funciones de ser la entidad de aplicación de la ley de entidades financieras. O sea, es la entidad de la que dependen todos los bancos en Argentina. Por eso usted al Banco Central no puede ir a abrir una cuenta ni querer hacer ninguna operación. El Banco Central no es para los clientes. El Banco Central es para regular la actividad financiera del país. La primera función entonces es esta: regula la actividad bancaria y financiera del país. Esa es la primera función, la que está en el concepto de derecho bancario. La segunda función es ser la entidad de aplicación de la ley de entidades financieras. Nosotros vamos a bajar en la plataforma, la vamos a enlazar ahora al terminar la clase, la ley de entidades financieras. No para que la estudien, sino para que puedan ustedes leerla, ver de qué se trata, ver algunas pautas que pueden encarecer los apuntes, ver qué tiene esa ley. Y el Banco Central es la entidad de aplicación. El Banco Central, en tercer lugar, emite reglamentos y circulares. Y eso nosotros lo hemos visto hace minutos. Emite esas normas, reglamento, normas de contenido general obligatoria para los bancos. Circulares, normas de contenido particular, obligatoria para bancos y para clientes. Entonces emite reglamento y circulares. Cuarto, regula el tipo de cambio. Regula el tipo de cambio. ¿Cómo es eso? Lo que ocurre es que el Banco Central atesora, guarda las reservas. Esta es una quinta función. El Banco Central guarda, es depositario de las reservas del país. En este Banco Central, de la foto, ustedes van a encontrar las reservas del país. En otras décadas, hace casi 50 años, las reservas en nuestro país estaban en lingotes de oro, en oro metal. Pero hoy, las reservas de nuestro país, y ya desde hace muchísimos años, ya no están en reserva en oro metal. Era en otra época en donde la balanza comercial de nuestro país hacía pensar que éramos el granero del mundo, porque las exportaciones en lo que nosotros hacíamos de las materias primas y de la ganadería y demás favorecían nuestra balanza de pago y nuestra balanza comercial en un mundo en guerra o en crisis. Pero sin embargo, con el triunfo de la manufactura y la tecnología, nuestro país se va quedando muy atrás. Y nosotros seguimos produciendo lo mismo que hace 100 años atrás.
seguro con otros niveles, con otra tecnología, seguimos exportando carne, soja y demás, y bueno, evidentemente los precios de la tecnología nos superan y ya no somos el granero del mundo. Las reservas son en billete dólares desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué decimos en la cuarta función que el Banco Central regula el tipo de cambio? Porque por cada dólar que el Banco Central tenga en las reservas, nosotros tenemos que tener en el mercado, en la plaza financiera, 175 pesos. Porque ahora, lamentablemente, ante la escasez y demás, el dólar se cotiza eso. Hace algunos años, 25 años, por ley de convertibilidad, un dólar era un peso. Y fíjense qué lejos que estamos. Hoy ya no lo puede sujetar con una ley, hoy lo sujeta. Cada dólar que el Banco Central tenga ahí, nosotros tenemos que tener 175 pesos. Y por eso regula el tipo de cambio, porque el Banco Central te va a dar la cotización del dólar. Y también regula, en sexto lugar, porque la cuarta función era regular el tipo de cambio, la quinta era ser depositario de la reserva en dólares, y la sexta regula el encaje. ¿Qué quiere decir encaje? Quiere decir que va a regular obligatoriamente el dinero, el margen que los bancos tienen que dejar liberado sin prestar, para que si los clientes se ponen de acuerdo en retirar el dinero, tengan garantía de sus depósitos. Encaje quiere decir dinero en caja. Entonces, ¿cuál es la tarea de los bancos? ¿De qué ganan los bancos? Los bancos toman la plata de los clientes y esa plata la hacen circular y la prestan. Ganan más prestando que tomando el dinero y ahí fluye la rentabilidad. Pero no pueden prestar toda la plata que les ingresa, porque hay lo que se llama encaje. Entonces, hoy a lo mejor el encaje está en el 25%, puede estar en el 18%, puede estar en el 30%, depende de lo que disponga el Banco Central, porque el Banco Central te regula el encaje. ¿Qué quiere decir esto? Que ese porcentaje de cada préstamo o de cada remesa de dinero que vos recibas, no lo puedes prestar. Eso es el dinero que tiene que quedar en caja. Entonces, a vos te ingresan hoy 100,000 pesos y si el encaje está en el 20%, vos de esos 100,000 puedes prestar 80, pero 20 tienen que quedar en caja. Eso significa regular el encaje. La séptima función tiene que ver con autorizar la creación de bancos. Nosotros ya dijimos que el banco tiene que ser una persona jurídica, sociedad anónima o cooperativa, pero que quien te tiene que autorizar a funcionar es el Banco Central. El Banco Central no autoriza a funcionar cualquier sociedad anónima o cooperativa. Tiene que ver que tengas solvencia, que tengas fondos, que tengas garantía para los depósitos. Y además de autorizar la Constitución, no sé, séptima u octava función, controla y audita la actividad bancaria. El Banco Central día a día está monitoreando, auditando, controlando a los bancos. Esa es una función esencial, indelegable del Banco Central. Y por último, el Banco Central interviene en la liquidación de los bancos, porque los bancos, no sé qué función será, número 8, número 9, los bancos no van a la quiebra. No, por ley tienen prohibido ir a la quiebra. Cuando entran en crisis, quien interviene como ente liquidador de la crisis es el Banco Central. Y el Banco Central lo que va a hacer es autorizar fusiones, autorizar absorciones, escisiones, y por último se va a encargar de la liquidación de todos los bancos. Vamos a volver a nuestro cuadro porque fíjense ustedes que hemos visto el concepto en las generalidades,
visto el concepto del derecho bancario, por qué es derecho público, por qué también a su vez derecho privado, las fuentes, reglamentos y circulares, las partes o sujetos, el Estado, los bancos, los particulares, los clientes, el concepto del banco, las clases, el concepto del Banco Central, las funciones que acabamos de ver. Y ahora nos queda por ver las operaciones bancarias. Vamos a ver las operaciones bancarias. Las operaciones bancarias son las actividades que realizan los bancos frente a los clientes. Y las operaciones bancarias las podemos separar o agrupar en tres categorías: activas, pasivas y neutras. ¿Por qué se llaman activas? Y porque figuran en el activo del banco. Pasivas, lo mismo, porque figuran en el pasivo del banco. Y neutras porque son servicios. Activas son los préstamos que el banco realiza a los clientes. Son las entregas de dinero que le da a los clientes, porque generan un derecho de devolución y con ello un derecho a percibir intereses. Por ejemplo, un préstamo prendario, un préstamo hipotecario, un contrato de cuenta corriente bancaria con servicio de cheques, operación activa. Pasiva es al revés, son depósitos, es dinero que el banco recibe. ¿Y por qué decimos que va en el pasivo del banco? Porque tiene la obligación de devolverle al cliente, devolverle con más intereses. Por ejemplo, depósitos, por ejemplo, un plazo fijo. Son operaciones pasivas, porque el banco recibe dinero. Y neutras se llaman así porque no tienen ni de activas ni de pasivas. Son servicios que el banco presta a su cliente. Obviamente cobrará una comisión, pero son servicios. Por ejemplo, el hecho de ir a pagar la boleta de un servicio público, de la luz, del agua, del gas, el hecho de que usted va al banco a pagar el viaje de estudio o la chequera del colegio, de la universidad, los que van a universidades privadas, o algún servicio que le presta el banco. El banco con eso cobra una comisión, pero esta operación no es ni activa ni pasiva. Aquí tenemos entonces agrupadas las operaciones. Vamos ahora, hasta aquí hemos visto las generalidades del derecho bancario. Lo que ven ustedes en el cuadro: concepto, derecho público, derecho privado, fuentes, partes, concepto de banco, clase de banco, el banco central, funciones y operaciones bancarias, activas, pasivas y neutras. Aquí hemos terminado la primera clase o la primera entrega asincrónica, el derecho bancario. El derecho bancario, ¿no es cierto?, en su generalidad. Ahora vamos a ver la segunda parte de nuestra clase. El segundo video que ustedes tienen asincrónico ya subido a la plataforma, que es el referido a los contratos bancarios. Y con ello, pues, completamos la parte, ¿no?, que nosotros decíamos, derecho bancario, generalidades, ya está. Ahora, contratos bancarios. En los contratos bancarios, como ustedes están viendo en este cuadrito, que sería como un pizarrón, en la actividad presencial yo les hago este dibujo en la pizarra. Nosotros los contratos bancarios los tenemos que estudiar en dos grandes partes. Una parte general, que son normas que se aplican a todos los contratos, y una parte particular, valga la redundancia, o especial, donde nosotros vamos a ver algunos contratos. Ustedes en la parte general tienen que ver conmigo el concepto de partes, la forma, la publicidad, cómo se rescinde el contrato. Y en los contratos en particular vamos a estudiar algunos contratos, algunas figuras. Por ejemplo, el depósito, la cuenta corriente bancaria, el préstamo, el descuento,
la apertura de caja, el servicio de caja, la custodia de títulos. Todo esto vamos a estudiar. Pero si se pierden en algún momento, sepan que todos estos contratos, toda la parte de contrato bancario la van a encontrar en el Código Civil y Comercial. Todos son nominados, todos son típicos. Ya no tenemos más contratos innominados, de modo tal que cualquier cosa que necesiten acudir y preparar su examen, tienen que ir al código donde están regulados los contratos. Vamos entonces, sin perder más el tiempo, a los contratos bancarios, parte general. En la parte general vamos a estudiar el concepto de partes, la forma, la publicidad y la rescisión. Luego, esto es parte general. Estudiaremos la figura de los contratos. Depósito, cuenta corriente, préstamo, descuento, apertura, servicio de caja, custodia. Bien, aquí tenemos en esta llave o cuadro, que también lo voy a enlazar a la plataforma, este PowerPoint, porque considero útil, porque están los cuadros, para que ustedes vean. En la parte general nosotros tenemos que estudiar quiénes son parte en los contratos bancarios. Una parte siempre es un banco y otra parte siempre es un cliente. Aquí no se pueden equivocar. Siempre en los contratos bancarios está el enfoque subjetivo. Siempre en los contratos bancarios una parte es el banco. Entidad financiera, público-privada, autorizada por el Banco Central, como ustedes quieran, pero siempre es un banco. Y por otro lado, la otra parte es un cliente. Forma. ¿Cómo tiene que hacerse ese contrato bancario donde una de las partes es una entidad financiera autorizada o banco? Siempre tiene que ser por escrito. Les recuerdo que los contratos bancarios son contratos por adhesión, son por formularios. Acuérdense el concepto, contratos por adhesión son aquellos en los que una de las partes no ha intervenido en su redacción. ¿Y qué parte no ha intervenido en la redacción? Y el cliente. El cliente va al banco y se encuentra con contratos armados, con formularios ya establecidos. Y el cliente dirá si lo firma o no lo firma, pero no lo puede cambiar. No le puede decir, banco, saque este interés, es mucho. No. Entonces, el contrato bancario, por la forma, se hace por escrito. Pero debe hacerse en doble ejemplar. Es decir, un ejemplar para el banco y un ejemplar siempre tiene derecho a llevar el cliente. ¿Por qué? Y porque tiene la letra chica, tiene el formulario. Ahora, por escrito, puede ser por instrumento público o por instrumento privado, no importa, pero siempre el contrato bancario por escrito. ¿Y a qué se refiere esta tercera pata en los contratos bancarios en general que dice publicidad de información? Esto tiene mucho que ver con los contratos de consumo. Tiene mucho que ver con el consumidor financiero, porque el cliente es eso, es un consumidor financiero. En el contrato bancario se debe indicar necesariamente la tasa de interés, los gastos y las comisiones. Se debe publicar en el contrato. Tiene que surgir del contrato cuánto es la tasa, cuántos son los gastos y cuándo se van a devengar y cuánto van a ser las comisiones. ¿Qué pasa si yo no indico la tasa? Por supuesto que no se presume gratuita la operación. Si yo no indico la tasa, como verán ustedes en pantalla, vamos a aplicar una tasa nominal, mínima y máxima para operaciones activas que promedian en el Banco Central. Operaciones activas y pasivas. Tenemos que tener otro índice que aplica el Banco Central. También el banco está obligado a informar al cliente las operaciones que ese propio cliente realiza en el banco. Operaciones de débito,
y operaciones de crédito. Toda la hora, es decir, por lo general por mes, el banco le brinda un detalle, un informe de cuenta. Y por último, aplicaremos al contrato bancario toda la norma de la extinción de los contratos, pero nos llama la atención la rescisión especial que trae las disposiciones de los contratos bancarios, porque el cliente tiene derecho a rescindir el contrato bancario cuando sea por tiempo indeterminado, sin gastos ni penalidades. Entonces, el cliente debe avisar cuando habrá de rescindir el contrato. Tiene derecho a rescindirlo aun cuando el contrato no tenga plazo y no tiene por qué pagar una penalidad. Esto que ustedes están viendo es lo que llamamos contrato bancario parte general. Entonces, ¿qué hemos visto o qué vamos viendo en esta clase? Fíjense ustedes, vamos viendo todas las generalidades del derecho bancario y vamos viendo de esta llave los contratos bancarios parte general. Partes, forma, publicidad y rescisión. Ahora vamos, aquí lo tienen el cuadro. Ahora vamos a ver esta parte. Contratos bancarios en particular. Vamos a ver 6 o 7 figuras de contratos. Vamos a explicarle cómo funcionan estas figuras. Para lo cual yo voy a detener y vamos a compartir. Por supuesto, abrimos el debate. Si quieren preguntar algo hasta que estudiemos, hasta que encontremos el PowerPoint que nos lleve a hablar de los contratos bancarios. De mi parte no, profe, está claro. No la he escuchado, la he escuchado cortada. De mi parte está todo claro, profe, la clase hasta el momento. Bueno, gracias. Igual estamos abiertos para... Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Le hago una consulta. Sí. O sea, de esta manera tenemos que preparar lo que es la bolilla para rendir el examen final. Así como usted nos está presentando en clases. Sí. Así que la parte general, el concepto, así como de usted esta habla, manera, tenemos que presentarla para el examen. De esta manera, Patricia, lo que yo le aconsejo que sistematizar para estudiar, para que le sea más fácil, es decir, para que yo no llegue a mi hogar y diga, derecho bancario, ¿por dónde voy a empezar? Vítolo me trae muchísimas hojas, tengo estos otros apuntes, los chicos me han prestado de los años anteriores esto otro, tengo mucha información. Entonces, yo le digo, mire, aquí tiene este cuadro. Es muy probable que el examen o que en el examen no tengan que exponer, o tal vez sí. A lo mejor yo entre directo a hacerle preguntas coloquiales y decirle a qué se refiere el contrato bancario con información de las tasas. Entonces, si bien a lo mejor no tenga que hablar, pero sí va a ubicar la pregunta en un cuadro, en un diagrama que yo le estoy ofreciendo ahora como una sugerencia, ¿no es cierto? Gracias, profesor. No, de nada. La verdad es que sus clases me ha servido muchísimo. Las espero. clases asincrónicas, muchísimo. Bueno, espero. Mire, estos métodos han venido para quedarse, ¿no? Aunque volvamos a la presencialidad, nosotros, todos estos métodos nos va a servir para el material, para que si tenemos que volver al año, por suerte, para Comercial 1, a una presencialidad, tengamos la opción de también ir a la clase virtual. Y dígame, Melina. Profe, yo le tengo una consulta. No, usted no. Ajá, Solana. Dígame. Sí, usted ha explicado que en la forma se debe entregar 2 ejemplares. El cliente se queda con una por la letra chica. En caso, por ejemplo, de que lea la letra chica y no se quede conforme
conforme con lo que diga. Ahí puede rescindir del acto, digo, del contrato, perdón. Le vamos a pedir que desconecten los micrófonos, por favor, porque no le he tomado bien la pregunta. O sea, le he tomado la pregunta cuando me decía que hay que hacer doble ejemplar. Hasta ahí sí. ¿Profe? Sí. Bueno, en el caso de que haga doble ejemplar y el cliente lea la letra chica, en ese caso que no se quede conforme con lo que dice la letra chica, ahí puede rescindir del acto, digo, del contrato, perdone. Sí. Tiene la libertad de rescindir el cliente en cualquier momento, solo que, cuidado, porque aquí habrá que distinguir si el contrato tiene plazo o no tiene plazo. Si el contrato tiene plazo, hay que ver qué dice el contrato si usted lo rescinde antes del tiempo. Pero si el contrato no tiene plazo, usted lo puede rescindir cuando quiera y no podrá el banco pedirle ningún tipo de indemnización. Vamos a ponerle un ejemplo para esto. Si usted va al banco y tiene 100,000 pesos y quiere hacer un depósito a plazo fijo, la pone a la plata en plazo fijo, la deposita, firma el contrato a plazo fijo y usted pensaba que le daba el banco un interés del 30%. Después llega a su casa y ve que la letra chica dice que le da el 22%, no el 30%. Entonces dice, no me hubiera convenido poner a 30 días el plazo fijo. Entonces, ¿sabe qué? Lo voy a sacar. Y en ese caso, mayormente, va a ser difícil que pueda sacar la plata porque usted no va a poder rescindir tan sencillo ese contrato porque lo ha hecho a plazo. Es decir, hay que ver si lo ha hecho el contrato a plazo. Y si es que le permiten sacar y rescindir el dinero, es muy probable que se coma una multa, además de que va a llevar la plata sin los intereses. Ahora, si usted ha hecho un contrato con el banco que no tiene plazo, evidentemente, en este caso en particular, usted puede rescindir cuando quiera el contrato. ¿Entiende? Bien, profe, sí, ahora sí me quedó claro. Cuidado con el plan, con el tema del plazo. Profesor. Sí, Patricia. Y también tiene que ver que el tema del plazo fijo, que va variando, es fluctuante la tasa del interés, porque tiene que ver cuánto está el tema del dólar, cuánto está cotizando entre 30 también, porque está entre 20, 32, a veces también ha bajado. Eso también muchas veces el cliente desconoce, se da con esos frentazos, como se dice el vulgar, no entra a renovar el plazo. Sí, Plazo fijo, me hago referencia. claro. Le aclaramos a todos, muy buen aporte, le aclaramos a todos que cuando usted contrata el plazo fijo, lo contrata con el interés del día y del momento en el que usted ha contratado el plazo fijo. Después, si aumenta o disminuye la tasa, no importa a los efectos de su plazo fijo que ya está contratado. Lo que la compañera dice es que cuando yo tengo que renovar, es decir, que hacer un nuevo contrato de plazo fijo, ahí me tengo que fijar bien si han variado las condiciones para luego poder hacer otro contrato. Contratos bancarios en particular. Es decir, ahora, ¿qué vamos a estudiar? Y vamos a estudiar una serie de figuras. 7 les propongo yo. Aquí están en colores, cada una con su o sus artículos. Fíjense ustedes que cada uno de estos contratos nos va a tener que llevar en el ejercicio mental de ver si es una operación bancaria activa, pasiva o neutra, porque tenemos que ver si va en el activo del banco, es decir, si implica un préstamo del banco, o en el pasivo del banco, si implica una recepción de depósito, o es un servicio del banco. Fíjense que el contrato primario que uno explica siempre es la apertura de crédito. La apertura de crédito
está prevista entre los artículos 1410, 1412, son 3 artículos muy importantes para estudiarlos. Y fíjense que en todos los contratos que yo le he traído son nominados, son típicos. ¿Por qué? Porque tiene cada uno su artículo. Fíjense que el préstamo bancario, préstamo que es el mutuo, en virtud del cual el banco va a ser mutuante y el cliente mutuario, está previsto en un solo artículo, en el 1408. ¿Por qué? Y porque le aplicamos las reglas del contrato de mutuo. Pero nada más que aquí una de las partes es su banco. Y el descuento bancario, ¿por qué traerá un solo artículo, el 1409? Porque le vamos a aplicar las disposiciones del factoraje, que nosotros ya lo hemos estudiado a lo largo de de todas estas clases. ¿Cuál es el contrato más importante de todo este? Sin duda, el contrato de cuenta corriente. La cuenta corriente bancaria es el contrato más importante de todos. Pero vamos a comenzar ahora, como les digo, siempre hay que analizar la apertura de crédito. Fabio, Alejandro, te voy a pedir si puedes desconectar tu micrófono porque me hace un eco. Profe, disculpe, no puedo, voy a salir de la reunión, no lo puedo configurar. Perdón. No salgas, quédate. No, ¿por qué vas a salir? No te hagas problema, yo tampoco no te puedo silenciar de aquí, no sé por qué. Sí, no sé por qué. Sí, profe, hay veces que pasa, la única solución es salir y volver a entrar. No sé si quiere volver a entrar el compañero, pero a mí me pasó varias veces con otras clases. Ah, bueno, si puedes volver a entrar, sí, pero no necesitas salir. No, claro, si quieres volver a entrar, sí. Contrato de apertura de crédito. El contrato de apertura de crédito primero lo tenemos que razonar y después vamos a ir memorizando algunas cosas. Apertura de crédito significa que el banco te da una disponibilidad, que es lo que más adelante vamos a llamar un descubierto. El banco, cuando vos contratas en apertura de crédito, te dice: señor o señora cliente, usted tiene aquí un margen de 15,000 pesos. 15,000 pesos que usted puede sacarlo por un cajero las veces que quiera hasta agotar ese margen, o sacarlo de una sola vez, le doy por ventanilla y vaya, utilícelo, o mandarme cheques que en su totalidad sean de 15,000 pesos y yo voy a ir atendiendo la libranza de los cheques. Pero usted tiene un margen. Por supuesto que si usted no usa el margen de disponibilidad, y no me tiene que pagar nada a mi banco, pero si usted lo usa al margen, me va a tener que devolver más los intereses de lo que demora en devolver. Pero su descubierto es hasta 15,000, por ejemplo, o hasta 100,000, o hasta 1,000,000. Entonces, si nosotros razonamos, este contrato es la base de todos los contratos bancarios, porque todos los contratos bancarios implican crédito. Los contratos bancarios, que son operaciones activas, implican crédito. Entonces, cuando yo le pido al banco algo, le estoy pidiendo crédito. Y en la apertura es eso, es margen, es disponibilidad para que yo haga lo que quiera con ese margen. Ir a sacarlo en parte, ir a sacarlo de una sola vez, mandar cheques. Entonces, ¿cómo lo definimos al contrato de apertura de crédito? Acuérdense que todos estos contratos se definen diciendo que el banco es una de las partes, o sea, el banco se obliga a algo y el cliente se obliga al otro. Los nombres aquí son muy sencillos, aquí banco y cliente, no hay otra cosa. En este contrato de apertura de crédito, el banco te va a obligar a mantener a disposición o a disponibilidad del cliente un crédito en dinero. El margen, o sea, por un límite, ejemplo, 15,000. Y por un tiempo, ese tiempo puede ser fijo o ese tiempo puede ser indeterminado. Entonces, el banco a mí me da 15,000 y me dice, estos 15,000 lo va a usar en un año. Entonces, yo sé que tengo para sacar en un año 15,000.
O capaz que no me pone tiempo y me dice, mira, aquí te lo dejo a los 15, si vos gastas, me devuelves y me da intereses. Si vos no lo gastas, ahí nomás quedan y nada más. A cambio de una remuneración, la remuneración son los intereses en la misma moneda o obligación. Siempre la remuneración del banco, la renta que produce el dinero se llama intereses. Entonces, el contrato de apertura de crédito es el que da el banco al cliente disponibilidad. Este será una operación activa o pasiva. La apertura de crédito es activa, pasiva o neutra. Activa. Activa. Activa, activa, como su nombre mismo lo indica. El banco te da crédito, el banco te está prestando, pero no te presta determinadamente, te da un monto de una disponibilidad que en la mayoría de los asalariados que tienen tarjetas bancarias tienen ese margen, ¿no es cierto? Pero vos sabés que si vos sacas de ese margen, tendrás que devolver porque diariamente se te computan intereses. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir en los exámenes de la apertura de crédito? Vamos a pedir que lo razonen, vamos a pedir que lo expliquen a esa definición, no te voy a pedir nada más. Porque ahora viene el segundo contrato y ahora vamos rápido, porque yo ya a esta altura tengo que saber lo que son los contratos. Y ahora viene el contrato de mutuo bancario. El mutuo es un préstamo, acuérdense. Entonces yo ya sé que a esta altura tienes que tener una base en el contrato de mutuo. Acuérdate que el mutuo era préstamo de cosas fungibles como el dinero a cambio de que me devuelvas con intereses en un tiempo establecido. Pero aquí el mutuante, el que te presta es el banco. Operación activa o pasiva. Me presta el banco. Activa. Activa. Me da crédito. Pero lo que pasa es que la diferencia con la apertura de crédito es que en la apertura de crédito el banco me da un margen. Yo lo puedo utilizar o no utilizar. En el préstamo me da una suma determinada y a partir del momento que me lo entrega ya comienza a computarse interés. En el fondo son lo mismo, pero con apenas tiene sutiles diferencias. En el préstamo el banco me dice, tome, y a partir del momento que me da, genera los intereses compensatorios, ni qué decirte si hay mora. En la apertura de crédito, no, en la apertura de crédito me dice, aquí hay un margen. Entonces, ¿cómo vamos a definir el contrato de préstamo? Vamos a decir que es aquel en virtud del cual el banco se compromete, porque no me entrega así nomás, se compromete a entregarle al cliente una suma determinada de dinero, obligándose el cliente, que va a ser el mutuario, a devolver con los intereses, ¿no es cierto? Conforme lo pactado. Entonces, yo voy a ir al banco y le voy a pedir un préstamo personal, 30,000 pesos. Bueno, me va a prestar eso mutuo. Al momento de que el banco me otorga la autorización, ya comienza a correr los intereses. Distinto a la apertura de crédito, que comienza a correr los intereses cuando yo saque el dinero del cajero, cuando yo saque la plata, ahí comienza a correr. Aquí no, aquí me lo presta el banco y listo. Tercer contrato, contrato de descuento bancario. Para estudiar el descuento bancario yo me tengo que acordar de la figura del factoraje. Recuerden ustedes que el factoraje era un contrato de financiamiento por el cual una persona le pedía a alguien, a un agente financiero, que le adelante dinero a cambio de créditos que tenía o de documentos que tenía contra clientes. Aquí es exactamente igual. El titular de un crédito, que seguro es el cliente del banco, ¿no es cierto?, le va a ceder al banco esos créditos. Y el banco le va a anticipar los créditos conforme a lo pactado. Por eso se llama descuento de documento. Entonces, yo soy un empresario que vendo al fiado a documentos a 30, 60, 90 días. Y resulta que mis clientes me han dado facturas, remitos, cheques, esos documentos, yo voy y se los doy al banco para que el banco me haga adelanto, porque yo no puedo esperar que venza el crédito, porque vence
de aquí a 3, 4 meses. Entonces, el banco verá si toma el riesgo de la cobranza o no. ¿Y cómo se hace la transmisión de los títulos mía en favor del banco? A través del endoso. Recuerden la clase de los títulos de crédito, a través del endoso. Entonces, ¿qué tiene que haber en el contrato de descuento de documento? Tiene que haber títulos de crédito que ustedes han estudiado. Tiene que existir un cliente que transmita los títulos al banco a través del endoso y el banco adelantarle la suma. ¿Y por qué se llama descuento? Porque el banco de la suma de los títulos va a restar, va a descontar los intereses de la financiación. ¿Han entendido el contrato? Sí, profe. Entonces, fíjense ustedes que van viendo 3 contratos. Apertura de crédito, préstamo bancario o mutuo y descuento bancario. Aquí vamos a ver un contrato que, si bien tiene 3 artículos, es un contrato importante. Contrato de depósito bancario. Esto me tiene que llevar a mí a repasar las nociones del contrato de depósito que la hemos visto allá lejos y hace tiempo. Porque el depósito podía ser, ¿se acuerdan ustedes? Regular o irregular. Contrato de depósito regular era cuando yo me voy a una cochera y le dejo mi moto o mi auto. Me tienen que devolver la misma moto y el mismo auto. O cuando yo le digo a usted, téngamelo a mi celular, usted me lo tiene que devolver al mismo. Pero el depósito irregular es este que estamos por ver ahora, donde el depositante entrega en propiedad dinero y el depositario va a ser siempre un banco y le va a entregar al banco en depósito dinero y el banco después le va a tener que devolverle la moneda con malos intereses. Esta operación es pasiva porque viene el cliente, confía en el banco, deja su dinero depositado. Por supuesto que ese depósito puede ser en caja de ahorro, en cuenta corriente, puede ser un plazo fijo. Viene el cliente y deposita. Y el banco le tendrá que devolver en la misma moneda al tiempo determinado con malos intereses. Ese depósito, fíjense el cuadro aquí en la parte inferior, tiene 2 variantes conforme al vencimiento. Ese depósito puede ser a la vista. Acuérdense que los títulos a la vista eran aquellos que vencían cuando el que tiene el título lo presente. Entonces, si yo hago un depósito a la vista, quiero decir que voy a exigir del banco que me devuelva cuando yo quiera. Por eso dice a requerimiento del depositante. Yo te deposito hoy como en una caja de ahorro. El depósito en la caja de ahorro es a la vista. Yo te deposito hoy, mañana lo puedo retirar. Sí, bueno, pero no puedo pretender grandes intereses, muy poco porque es a la vista. Como es a la vista, el banco no puede disponer esa plata. Esa plata va a integrar el encaje porque el depósito es a la vista. Entonces el cliente en cualquier momento puede necesitar ese dinero. No va a ganar mucho dinero en interés en un depósito a la vista. Porque mañana te agarra la locura o te hagas una corrida bancaria y vas y retiras toda tu plata, se acabó. Ahora, cuando el depósito es a vencimiento o cuando vos tienes que preavisar, vos le estás asegurando al banco un plazo y en ese plazo el banco puede prestar tu dinero. Por ejemplo, plazo fijo. El plazo fijo es eso, es a un plazo determinado, ¿no es cierto? Y el depósito podrá o no ser transferido a otra persona, pero no importa, vos le aseguras al banco que en ese plazo vos no vas a tocar ese dinero. ¿Han entendido el depósito? Sí, profe. Vamos fácil entonces, viene fácil el tema. No, tampoco, profe, más o menos. No, por favor, cualquier cosa, si no va tan fácil, avísenme, ¿no? Yo estoy convencido. No, que yo le tengo miedo.
Profe, usted dice, si piensa que creemos nosotros que es fácil, yo tengo miedo que nos ponga difícil los prácticos. Ah, Por eso decía yo que más o menos, por eso le decía, profe. no, pero el práctico va al compás de las clases, del material, de todo, no se preocupe, Yo que en necesito un definitiva, certificado que me avale usted diciendo que soy deportista de alto rendimiento, profe, porque si viera cómo pienso con los prácticos, ¿no? Me faltan muchas interpretaciones, mira como usted vos, dice, profe. Pero yo sé que es mi culpa, bueno, eso no es culpa de nadie, pero bueno. bueno, entonces, si es deportista de alto rendimiento, Cecilia ya está para el cenar. No, tampoco, profe, yo me siento con esta materia nomás, adrenalina pura, me gusta, no me estresa como otras, Ah, pero bueno, bueno, necesito bueno, esto. mire Vaya, que profesor. ya me han llamado la atención porque dice que soy la única materia que no toma parciales. Así que bueno, vamos a seguir No, nomás con los profe, prácticos. estamos bien con los prácticos. Bueno, De verdad, bueno, profesor, no, de no, verdad. no, las condiciones del cursado no las vamos a cambiar, no vamos a venir a cambiar ahora, máxime cuando nos faltan tan solo 4 prácticos, ¿no? De hoy vamos a generar 2, derecho bancario 1 y contratos bancarios va a ser otro, y después tenemos que generar uno para transporte y uno para seguro, y ahí terminamos, así que no se preocupen. Como les había dicho en su momento, van a ser 23 nomás los prácticos. Bien, profe. Bien, Gracias. caja de seguridad. Caja de seguridad. Piensen ustedes que el contrato de servicio de caja de seguridad es un contrato de depósito. O sea, aquí no hay operación activa ni pasiva. Esto vendría a ser como una neutra, porque el banco dispone, no todos, pero la mayoría dispone de espacios, pequeños casilleros con llave, ¿no es cierto?, donde usted va y puede guardar joyas, títulos, acciones, cartas de amor, dinero, si usted quiere, moneda extranjera, ¿no? Puede guardar lo que quiera. Desde luego que el problema va a ser al momento de que exista un riesgo de un extravío, de un robo, porque ahí el banco se hace cargo hasta un monto determinado, salvo que usted haya declarado que usted ahí tiene cosas de valor, pero por lo general no se declara porque ya se desvirtúa el servicio de seguridad, pero si usted declara, seguramente le van a aumentar el precio de la caja de seguridad y lo van a hacer pagar un seguro, un contrato de seguro. Entonces, piénsese que en la caja de seguridad, el depositario siempre es el banco. El banco tiene caja de seguridad con llave y usted es el depositante. Y el depositario, bueno, custodia en este sentido los objetos de valor. Ahora bien, el banco en algún momento puede eximirse de la responsabilidad de custodiar. No, el banco no puede decir yo no respondo. Se tiene por no escrita esa cláusula, ¿no? Hay una pregunta en el práctico que le vamos a preguntar, ¿qué efecto tiene, verdad, el hecho de que el banco se exima de la responsabilidad en un contrato de servicio caja de seguridad? No, nada, se tiene por no escrita esa cláusula, no se puede eximir. Ahora bien, ¿yo puedo limitar la responsabilidad? Sí, limitar la responsabilidad del banco puede, eximirse no, pero va a ser válida la limitación de la responsabilidad hasta un monto máximo. Por ejemplo, yo te respondo por la caja de seguridad hasta 2 millones de pesos. Más no me hago cargo. No, pero yo había dejado aquí $1.000.000. No me importa. Si quieres que yo me hago cargo, tendrías que haber declarado lo que vos dejabas. Hay un límite para responder. Desde luego tiene que ser un límite tarifado, porque si no, ¿cómo va a saber el banco? A lo mejor yo le estoy mintiendo, guardo un conejo en la caja y después le estoy diciendo que he guardado millones o cosas de valor. Eso no se puede saber, pero por eso está la limitación tarifada en la responsabilidad. Hay otro contrato muy parecido, pero cuidado, porque estos son custodia de títulos. Aquí ya la operación no es neutra. Aquí ya viene a cuento de una operación, tal vez, si se quiere, activa. ¿Por qué? Porque
Esto de custodia de los títulos no significa que el banco te va a guardar títulos o acciones, sino que te los va a administrar. Cuando hablamos de custodia, quiere decir que el banco asume la obligación de administrarte títulos, bonos. Entonces vos deposita los bonos, deposita los títulos, deposita los fondos comunes de inversión para que el banco te los administre, te los coloque en otro lado y a cambio de eso, ¿no es cierto?, va a cobrarte un importe determinado, un interés. O sea, una cosa es caja de seguridad, aquí sí hay una custodia material del depósito y otra es custodia de títulos. Custodiar un título significa que el banco, con el fondo común de inversión que vos le des, o el bono, o la acción que vos le des, porque esos son los títulos, el banco lo va a colocar en alguna bolsa de comercio, en otros mercados internacionales, te va a provocar una rentabilidad, te va a dar a vos la diferencia de la rentabilidad, pero te va a cobrar también el servicio de administración, ¿no? Eso significa custodia de ti. Profe, disculpe, Sí. entonces Sí, entonces la operación sería activa o neutra. Pues yo en el video lo pasé y usted ha dicho neutra. No, activa. Activa. Custodia de títulos es activa porque el banco lo que hace es mover su capital en este sentido. Mover su capital. Ofrece un rol activo en este caso. Perfecto, profe. Esta es neutra. Caja de seguridad. Y aquí viene la madre de todos los contratos. Y aquí sí sugiero y les pido que lo lean a los artículos del código del 1393 al 1407. Contrato de cuenta corriente bancaria. El contrato de cuenta corriente bancaria es el contrato madre porque en él confluyen todos los otros contratos. Es un contrato complejo porque el contrato de cuenta corriente tiene apertura de crédito, tiene servicio de cheque, tiene préstamos, tiene depósito. El que tiene una cuenta corriente con el banco puede hacer todos los otros contratos que ustedes han visto. ¿Y en qué consiste la cuenta corriente bancaria? Consiste en inscribir diariamente créditos y débitos para mantener un saldo. Es como si fuera que la cuenta corriente fuera un libro mayor para ustedes, donde el cliente va a depositar en la cuenta, entonces va a poner en la parte del haber, o va a retirar dinero de la cuenta, va en el debe, y se va obteniendo saldo por cada operación. Y aquí el cliente también recibe el nombre de cuenta correntista. Por supuesto, el banco le va a dar un servicio de caja, le va a dar una disponibilidad. Puede usar cheques o no. Entonces, el contrato de cuenta corriente, como ustedes lo ven en pantalla, es aquel en virtud del cual el banco se compromete a inscribir diariamente y por su orden los créditos y débitos que realiza el cliente, que realiza por depósitos, por préstamos, por apertura de crédito, por cheque. Y por cada operación, el banco mantiene un saldo escalonado. Bueno, hasta aquí nomás parece que vamos a llegar. Ya tampoco quiero abusar más de su tiempo. Espero les sea útil la clase, ¿no? Hoy les voy a comenzar a dejar las preguntas del práctico, les voy a dar obviamente unos días, el fin de semana, para que puedan hacerlos, ya que el lunes vamos a comenzar tema nuevo, que nos vamos a ver el lunes para ver contrato de transporte. Así que bueno, cualquier duda la pueden plantear ahora o cuando ustedes quieran. De mi parte no, profe. Muy buena clase, Saludos profe. hasta la próxima clase. Bueno, espero que nos sirva a todos y bueno, a seguir y ya hasta la próxima semana, que va a ser para nosotros la última. La última. Chao. Profe, Chao, profe. Hasta luego. Cuídese. Sí, Gracias, Patricia. profe. mañana va a Hasta luego. activar usted los prácticos, porque hoy vence lo que es cheque y lo otro.